Listo, chicos, el siguiente tema que vamos a ver de funciones se llama variable dependiente y se llama variable independiente, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer nosotros aquí es identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿de acuerdo? En este caso, para adelantarles un poco, si recuerdan anteriormente que nosotros habíamos visto que era una función, ustedes se dieron cuenta que una función simplemente es la comparación entre dos conjuntos, entre un conjunto llamado X y un conjunto llamado Y. Ustedes se daban cuenta que prácticamente todos los valores de X tenían un único valor en Y. Ahora bien, ustedes se dan cuenta de lo siguiente, que si yo quiero representar esto de forma matemática, ¿qué es lo que voy a escribir? Por ejemplo, yo podría escribir f de X, por ejemplo, es igual a X más 1, para que más o menos hagan una idea. En este caso, ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, ustedes se daban cuenta que en un ejercicio nosotros vimos que prácticamente iba de aquí a acá, y ustedes aquí tenían prácticamente f de X. ¿Qué quería decir eso de aquí? Que obviamente eso quería decir que a partir del valor de X yo puedo encontrar el valor de Y. Es decir, al valor de X tengo que introducirlo en la función, ¿de acuerdo? Para poder encontrar el valor de Y. Entonces ustedes se dan cuenta que para poder encontrar el valor de Y, primero yo necesito del valor de X, ¿de acuerdo? Porque recuerden que a f de X también se lo puede representar como Y. A f de X también yo lo puedo representar como Y. Entonces esta función es como si me quedara, por ejemplo, Y es igual a X más 1. ¿Está entendido eso? F de X es como si me representara prácticamente Y, ¿de acuerdo? Que lo puedo escribir como Y es igual a X más 1. Sigue siendo exactamente la misma función, pero simplemente en vez de escribir F de X yo lo escribo como Y. Entonces, volviendo a lo que les estaba explicando, ustedes se dan cuenta en ese caso que para conocer el valor de Y, ¿qué es lo que necesito? Primero necesito conocer el valor de X, ¿sí o no? Entonces, cuando a mí me piden, por favor, encuentren los valores de Y, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente utilizamos una tablita de valores. Y ustedes se dan cuenta que el valor que nosotros vamos controlando, el valor que nosotros vamos poniendo a nuestra conveniencia es el valor de X. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo le pongo que yo quiero que X valga 0? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Entonces, para conocer el valor de Y, primero yo necesito conocer el valor de X. El valor de X es el que yo puedo controlar, ¿de acuerdo? El valor de X es el que yo puedo controlar. Es el que yo decido si le quiero poner o no lo quiero poner. Entonces, al momento de que yo lo reemplazo aquí, ¿qué es lo que me va a quedar? Que el valor de Y, ¿a qué va a ser igual? Prácticamente yo reemplazo el valor de X que yo quise tomar. 0 más 1, pues obviamente me queda 1. Entonces, para conocer el valor de Y, primero yo tuve que conocer el valor de X. En ese sentido, yo puedo decir que Y va a valer igual a 1. ¿Qué tal si yo quiero probar otro valor? Yo quiero encontrar otro valor de Y, pero para conocer el valor de Y, primero necesito conocer el valor de X. Pero el valor de X es el valor que yo puedo controlar. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo quiero que ahora X valga 5? Porque yo utilizo prácticamente a mi conveniencia. Si yo quiero que ahora X vale 5, ¿cuánto tiene que valer Y? Entonces 5 más 1, ahora entonces Y tiene que valer 6. ¿Sí se dan cuenta? ¿A qué punto quiero ir? Al punto que yo quiero ir es que ustedes tienen que darse cuenta de lo siguiente, que para conocer el valor de Y, primero necesito conocer el valor de X. Pero el valor de X es el valor que ustedes pueden controlar. En cambio, Y simplemente es el resultado de ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que normalmente a X se conoce como variable independiente, ¿de acuerdo? Independiente, ¿de acuerdo? Porque el valor de X no depende de nada. El valor de X yo puedo poner como yo quiera. Yo puedo controlar ese valor de aquí. Y la Y, en cambio, se conoce como variable dependiente, ¿de acuerdo? Se conoce como variable dependiente. ¿Y por qué Y se conoce como variable dependiente? Porque obviamente Y depende del valor de X, ¿de acuerdo? Y depende del valor de X. Es como si ustedes pusieran, por ejemplo, si ustedes se comparan entre ustedes y, por ejemplo, y sus papás. ¿Cuál es la variable dependiente entre ustedes y sus papás? Obviamente ustedes son una variable dependiente. ¿Por qué? Porque obviamente dependen de sus papás, ¿sí o no? Entonces, prácticamente esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta en los siguientes ejercicios. Tenemos que darnos cuenta cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. No se vayan a olvidar, la variable independiente es aquella que yo puedo controlar. Y la variable dependiente, en cambio, es el resultado después de haber, por ejemplo, intervenido con la variable independiente. ¿Sí está entendido eso? La variable dependiente recién es el resultado después de haber tomado la variable independiente. ¿Está claro, por favor, eso? Vamos a continuar. Ahora bien, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a ver? En ese caso, por ejemplo, lo que nosotros vamos a entender es lo siguiente, que las variables dependiente e independiente obviamente son las dos variables principales de cualquier experimento o investigación. En ese caso, ustedes pueden ver las variables como lo siguiente. Pueden ser vistas como una causa, que sería la variable independiente, y el efecto, que sería el resultado, como la variable dependiente. ¿Está entendido? El efecto siempre es el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, el resultado, ¿cómo se lo conocía? El resultado simplemente se conocía como variable dependiente. ¿Está entendido? Entonces, mira lo que me dice. La independiente es controlada. Efectivamente, yo podía controlar qué valores quiero que tome la variable independiente. Por esa razón se dice que la variable independiente se la puede controlar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la variable independiente se la puede controlar por el experimentador. O sea, el experimentador, que en este caso fui yo pude controlar qué valores quiero que vayan y qué valores no quiero que vayan. En cambio, la dependiente simplemente es el resultado. Es decir, es el resultado que cambia, obviamente, en respuesta a la independiente. Ustedes se dan cuenta que la dependiente es el resultado que iba cambiando dependiendo con respecto al valor que yo escogía de la variable independiente. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a ver. Por ejemplo, en este caso ustedes se dan cuenta que quieren hacer un estudio para analizar los efectos del consumo del alcohol en la presión arterial. A ver, vamos a analizar el consumo del alcohol en la presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso ustedes se dan cuenta que la cantidad de alcohol consumida diariamente sería la variable independiente. ¿Y si se dan cuenta por qué la cantidad de alcohol consumido sería la variable independiente? Porque yo puedo controlar si consumo o no consumo, ¿de acuerdo? Porque si no consumo, yo voy a tener como resultado una respuesta. Pero si yo sí consumo, voy a tener como resultado otra respuesta. Es exactamente lo mismo que lo de acá. Yo era el que quería si le quería poner el 0 o no quería poner el 0. Pero si le ponía el 0, pues tenía un valor. Pero si no ponía el 0, tengo otro valor. Si se dan cuenta, tengo otra respuesta. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la cantidad consumida de alcohol es lo que yo puedo controlar. Porque bien tomo o bien no tomo. Entonces, si sí tomo, pues me va a dar, por ejemplo, no sé, presión arterial. Pero si no tomo, en cambio, no me va a dar presión arterial. Y la presión arterial sería el resultado de lo que si yo tomo o no tomo. Por lo tanto, la cantidad de alcohol sería la variable independiente, porque sería la causa, es decir, es lo que yo puedo controlar. Y en cambio, la presión arterial sería la variable dependiente, porque sería el efecto. Es decir, sería el resultado de que si yo tomo o no tomo alcohol. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué sería? Dependiente sería obviamente, dependiente sería la presión arterial e independiente, en cambio, sería el consumo de alcohol. ¿Sí se dan cuenta lo fácil que es entender eso de aquí? Por favor, antes de continuar, ¿alguien tal vez tiene alguna duda? ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta? ¿Está entendido que es variable independiente y que es variable dependiente? Recuerden, la independiente es lo que yo puedo controlar. Y dependiendo de lo que yo tome como respuesta, perdón, dependiendo de lo que yo tome como variable independiente, prácticamente el resultado me va a dar una cosa o la otra. ¿Está claro? Vamos a continuar. Listo, chicos, entonces vamos a desarrollar un ejercicio de la prueba. Son ejercicios de la prueba lo que vamos a ver. En este caso, mira lo que me dice. Un zapatero desea saber el tiempo de duración. Sí, desea saber el tiempo de duración de los zapatos que fabrica. Para ello lo somete a un experimento, donde separa los zapatos en dos grupos, en grupo A y en grupo B. Me está diciendo que en el grupo A se fabrica con cuero y en el grupo B se fabrica con cuerina. Entonces, les hago una consulta. ¿Qué es lo que ustedes van a poder controlar de lo que han leído hasta el momento? ¿Quién me puede decir qué es lo que ustedes van a poder controlar? ¿El cuero que se usa y la turbina que se usa? Exactamente, lo que ustedes van a poder controlar es el material, exactamente. Si lo quieren fabricar con cuero, si lo quieren fabricar con cuerina. ¿Y cuál tendría que ser el resultado? El tiempo de duración. Entonces, directamente ya saben que si lo que pueden controlar es el material, pues ya saben que lo que pueden controlar era la independiente. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la respuesta sería la última, porque la variable independiente es el tipo de material, ya que es lo que yo puedo, obviamente, controlar, y el resultado de que si yo fabrico con cuero o con cuerina es el tiempo de duración. Obviamente, el cuero puede que sea más resistente, por eso me va a durar más. O si yo elijo cuerina, que es lo que estoy controlando, qué tipo de material quiero escoger, pues me va a durar, por ejemplo, menos. Entonces, ¿cuál sería la variable dependiente? Obviamente, el tiempo de duración, porque el tiempo de duración depende de qué tipo de material, por ejemplo, yo escogí. La respuesta correcta tiene que ser la última opción. Así de fácil. ¿Alguien tal vez tiene alguna duda? ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta, por favor? ¿Dudas, preguntas?
Listo, continuemos. Perfecto. A continuación vamos a ver lo siguiente. Mira lo que me dice. Un carpintero desea saber la resistencia de mesas de distinto material que fabrica, determinando el peso que resiste. Para realizar el experimento, se seleccionará dos grupos A y B. A se fabrica con roble y B se fabrica con pino. Les hago una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes pueden controlar en este momento? El Con roble. la madera que se fabrica. Exactamente, el tipo de madera que se fabrica. Entonces, si esa es la variable que yo puedo controlar, ¿qué era la variable que yo puedo controlar? La independiente. Exactamente, entonces directamente, ¿qué puedo decir? La variable independiente es el tipo de madera. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la última opción. ¿Y por qué? Porque para saber la resistencia de qué depende. La resistencia depende de qué tipo de madera utilicé. Que si yo fabrico con roble, obtengo un resultado. Si yo fabrico con pino, obtengo otro resultado. Si se dan cuenta que el resultado siempre era la variable dependiente. ¿Y cuál va a ser el resultado? La resistencia. Si resiste más o resiste menos. Pero ¿de qué depende la resistencia? Del tipo de madera. Así de fácil, así de sencillo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Listo, chicos, continuamos. Pasemos. Muy bien, veamos otra pregunta. En este caso, mire lo que me dice. Se pretende mejorar la calidad del agua suministrada a un poblado mediante filtros que retengan las impurezas. Para comprobar la acción de los filtros, el director de la empresa de agua potable plantea sectorizar el poblado en sur y norte y comprobar la acción de los filtros. Me está diciendo que en la parte sur no se va a instalar los filtros en las tuberías de suministro de agua, pero en el sector norte sí se va a instalar los filtros en las tuberías de agua. Me dice luego se realizará análisis del agua en los dos sectores para determinar la presencia de impurezas. ¿De acuerdo? Me está diciendo que en ambas pruebas el agua será en las mismas condiciones. Entonces, les hago una pregunta. ¿Aquí qué es lo que ustedes pueden controlar? La cantidad de agua suministrada. A ver, no, La piensa. instalación de filtros. Exactamente, Eduardo. Lo que ustedes pueden controlar es la instalación de filtros. Ustedes son los que quieren o no quieren poner filtros. Si ustedes ponen filtros, obtienen un resultado. Si se dan cuenta que dependiendo del valor que yo tome, obtengo un resultado. Y si yo no pongo los filtros, obtengo otro resultado. Entonces ustedes se dan cuenta que es lo que yo puedo controlar. Si yo quiero o no quiero instalar los filtros. Entonces lo que yo controlo es la variable independiente. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que obviamente la variable independiente sería la instalación de los filtros. Si se dan cuenta, ¿por qué? Porque la eliminación de las impurezas del agua depende de que si yo instalo o no instalo filtros. Porque si yo no instalo filtros, las impurezas no se van a eliminar. Pero si yo sí instalo filtros, las impurezas sí se van a eliminar. Si se dan cuenta que la eliminación de las impurezas es el resultado de haber o no haber puesto filtros, entonces, ¿qué es lo que yo controlo? Si yo quiero o no quiero poner los filtros. Lo que yo controlo es la variable independiente y lo que yo tengo como resultado es la variable dependiente. ¿Está claro, por favor, para todos? Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo, continuemos. Listo. Por favor, lean el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Y vamos a desarrollar. Listo, vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Mira lo que me dice. Un médico desea saber, sí, un médico desea saber la efectividad de un nuevo medicamento para controlar el dolor de cabeza. Para realizar el experimento se seleccionarán dos grupos, A y B, con el mismo problema de salud. Al grupo A se le aplicará el nuevo medicamento y al grupo B no se le aplicará nada en absoluto. Entonces, esa es una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes están controlando? ¿Qué es lo que ustedes pueden controlar? La suministración del medicamento. Exactamente, lo que ustedes pueden controlar es que si quieren que se le aplique o no se le aplique el suministro del medicamento. Entonces, lo que yo puedo controlar es la variable independiente. Entonces, la independiente es la administración del medicamento, exactamente. Y la dependiente es la eliminación del dolor de cabeza. Porque la eliminación del dolor de cabeza, ¿de qué depende? De que si se suministra o no se suministra el medicamento. ¿Sí se dan cuenta entonces? La respuesta correcta tiene que ser la última opción. Me están pidiendo que cuál es la respuesta del anterior ejercicio. La respuesta del anterior ejercicio, a ver, ¿qué me salté? Discúlpame, parece que me he saltado. Pero bueno, ya regresamos, no se preocupe. Entonces, ¿está claro para todos esto de aquí? ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta? Listo, vamos a continuar. Regresamos al ejercicio anterior, que parece que me he saltado. Creo que me hacen preguntas, ¿verdad? Bueno, voy a suponer que sí. Perfecto. Miren lo que me dice. Un mecánico desea saber la calidad de una nueva marca de tubos de escape, determinando su tiempo de duración. Para realizar el experimento se seleccionarán dos grupos, A y B. A ambos grupos se les cambiará el tubo de escape actual con un tubo de escape nuevo. Al grupo A se le instalará la nueva marca y al grupo B se le instalará la marca usual. Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes pueden controlar? El tipo de tubo de la marca que van a poner. Exactamente, lo que ustedes pueden controlar es qué tipo de marca de tubo de escape le quieren poner. Entonces, ¿qué era lo que ustedes pueden controlar? La variable independiente. Entonces, la marca de tubo de escape es la variable independiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo de duración es la dependiente. ¿Por qué? Porque el tiempo de duración depende de qué tipo de marca ustedes pusieron. Si ponen una buena marca, dura más. Si ponen una peor marca, dura menos. Pero ¿de qué depende ese resultado? Del tipo de tubo de escape. Así de fácil, es demasiado fácil. Continuemos. Ese aquí ya lo resolvimos. Pasemos. Miren lo que me dice a continuación lo siguiente. Me dice, una empresa industrial decide realizar ahorros en el pago de la planilla mensual de energía eléctrica. Un análisis propuesto por el costo del suministro eléctrico de dos empresas proveedoras de energía eléctrica en su prueba utilizará por un mes el suministro de la empresa A y el siguiente mes el suministro de la empresa B. Me está diciendo que en ambos meses la producción y el tiempo de uso va a ser exactamente la misma. Van a consumir exactamente la misma simplemente con el fin de darse cuenta quién es el que les cobra más o quién es el que les cobra menos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una pregunta. ¿Qué es lo que va a poder controlar esa empresa? Porque recuerden, la empresa ¿La industrial... empresa proveedora? Exactamente. A ver, repítelo por favor otra vez. La empresa proveedora. Exactamente. Esta empresa industrial que quiere realizar ahorros, ¿qué es lo que va a poder controlar? La empresa proveedora de internet, la empresa proveedora de energía eléctrica. Entonces, en este caso, ustedes se dan cuenta que lo que se va a poder controlar es la empresa proveedora. Porque bien yo escojo la A o bien yo escojo la B. Es lo que yo puedo controlar. Lo que yo no puedo controlar es cuánto me cobran, por ejemplo, esas empresas. Que de hecho, cuánto me van a cobrar sería el resultado de haber escogido, por ejemplo, esa primera empresa. Sin hago entender. Entonces, ¿qué es lo que va a poder controlar la empresa industrial? Obviamente, el tipo de proveedor de energía eléctrica. Entonces, lo que yo puedo controlar siempre es la independiente. ¿Y qué es lo que voy a controlar? El tipo de proveedor. Entonces, la variable independiente sería la empresa proveedora. ¿Y cuál sería la variable dependiente? El costo mensual. Porque el costo mensual sería el resultado de haber escogido la empresa A o sería el resultado de haber escogido la empresa B. Porque si yo escojo la empresa A, pues puede que me cobre menos. Y si yo escojo la empresa B, puede que me cobre más. Entonces, el costo mensual que va a pagar, ¿de qué depende? De qué tipo de empresa haya escogido. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Continuamos. Y chicos, prácticamente estamos entrando a la recta final. Miren lo que me dice. Un nuevo abono orgánico se ha promocionado para aumentar la producción de los cultivos, debido a lo cual un agricultor, realiza dos tipos de prueba, A y B, en el mismo tipo de planta. En las del grupo A no se aplicará el abono, pero en el grupo B sí se aplicará el abono. Entonces, esa es una consulta. ¿Qué es lo que ustedes pueden controlar? La aplicación del abono. La aplicación del abono. Entonces, ¿cuál es la independiente? La aplicación del abono. Entonces, la variable independiente sería la... ¿Sí? ¿Y cuál sería la variable dependiente? La cantidad de cultivo. ¿Por qué? Porque la cantidad de cultivo depende de que se aplican o no aplican el abono. Es lo que ustedes podían controlar. Exactamente. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Listo, continuemos, pasemos. Listo, chicos, a continuación vamos a ver un ejercicio muy parecido, sí, pero que no es el mismo. Este es el último ejercicio que salió en la prueba con respecto a eso. Miren lo que me dice. Un agricultor pone en estudio un nuevo abono para acelerar el tiempo de cosecha en un determinado tipo de planta, por lo cual se selecciona dos plantaciones, plantación 1 y plantación 2. Me dice que en ambas van a tener las mismas características de sembrío. Me está diciendo que, a ver, a la plantación 1 se le aplicará el nuevo abono y a la plantación 2 se le aplicará, a ver, no se le aplicará el abono. Entonces es muy parecido al anterior. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden controlar? La aplicación del abono. Exactamente, entonces, ¿cuál sería la variable independiente? Pues la aplicación del abono. La respuesta tiene que ser la última opción. ¿Por qué? Porque el tiempo de cosecha va a depender, el tiempo de cosecha depende de que si se aplica o no se aplica el abono. Eso es todo. Porque si aplico el abono, voy a obtener un resultado. Si aplico el otro abono, pues no aplico el abono, perdón, pues voy a obtener otro resultado. El resultado siempre es la dependiente. Eso, chicos, eso sería todo con respecto a este tema. Ahora bien, solamente como para terminar, en este caso ustedes se dan cuenta de lo siguiente.
En este caso, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que en esa pregunta que yo les había explicado, ustedes se dan cuenta que lo que me está preguntando, por ejemplo, uno de los literales es lo siguiente. Miren lo que me dice. La tabla 1 representa a la función de personas que fueron atendidas en emergencias por año. Correcto. Aquí están los años y aquí está la cantidad de emergencias que fueron atendidas en cada uno de los años. Miren lo que me dice. Tengo que determinar cuál es la variable dependiente e independiente. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Si ustedes cayeron en cuenta anteriormente, habíamos dicho que los años es la variable X y que las emergencias son las variables Y. ¿Y por qué? Porque para conocer la cantidad de emergencias, primero necesito conocer qué año fue. ¿Sí se dan cuenta? Para conocer la cantidad de emergencias, primero yo necesito seleccionar en qué año quiero analizar esa cantidad de emergencias. Entonces, ustedes se dan cuenta que qué es lo que yo puedo controlar, el año que yo quiero ver, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger el 2011, el 2013, el 2014, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues la cantidad de emergencias que ocurrieron, por ejemplo, en ese año. Entonces, para conocer la cantidad de emergencias, primero yo necesito conocer en qué año ocurrieron esas emergencias. Entonces, ¿qué puedo decir? Que eso de aquí me representa la variable independiente y eso de aquí me representa la variable dependiente. Entonces, el año es la independiente y las emergencias es la dependiente. Entonces, ¿el año es variable dependiente? Ustedes se dieron cuenta que no. El año es variable independiente y la cantidad de emergencias es variable dependiente, por supuesto, claro. Me dice, ¿la tabla 1 no representa una función? Claro que sí me representa una función, porque cada valor en X tiene un único valor en Y. Hubiera dejado de ser función con un valor en X y hubiera tenido más de un valor en Y. Por lo tanto, esa respuesta tampoco puede ser. Y miren lo que me dice, la tabla 1 solo tiene una variable que es la cantidad de emergencias por variable, que es la variable independiente. No, la tabla 1 no solamente tiene una variable, tiene dos variables que serían los años. La respuesta correcta pues tiene que ser la segunda opción. Y eso sería todo, chicos, con respecto a este tema. Listo, chicos, el siguiente tema que vamos a ver de funciones se llama variable dependiente y se llama variable Listo, chicos, en este caso, como les comentaba, este tema de aquí realmente es uno de los temas más fáciles, es por esa razón que anteriormente no hemos profundizado. Ustedes se dan cuenta que lo único que tienen que hacer simplemente es analizar la gráfica y responder a lo que me preguntan. Miren lo que me dice. La siguiente gráfica muestra el desplazamiento de 4 tipos de aves diferentes que parten desde el mismo sitio. Perfecto. Aquí, por ejemplo, tengo el ave Z, el ave X, Y y W, y están partiendo efectivamente desde el mismo punto. Miren lo que me dice. Graficándose el tiempo en horas, aquí en el eje de las Y se encuentran las horas y en el eje de las X se encuentra el recorrido, que serían los kilómetros. Lo que me dice es, realizado por cada una, ¿qué ave recorre más rápido su trayecto hasta llegar a su punto final? Me está diciendo cuál de las aves recorre más rápido su trayecto, ¿de acuerdo? Más rápido su trayecto. Entonces, ¿cómo yo sé que una ave recorre más rápido su trayecto? Obviamente cuando recorre mayor distancia en el menor tiempo posible. Esa es la que va a llegar mucho más rápido. La que recorre obviamente la mayor distancia posible, pero en el menor tiempo, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, ustedes se dan cuenta que cuál está recorriendo mayor distancia. La que está recorriendo mayor distancia sería prácticamente aquí, sería la W y sería la Y. Pero ¿quién lo hace en el menor tiempo? Obviamente la W. La respuesta correcta tiene que ser la tercera opción. Y eso sería todo. Sí, se está trabando su audio. A ver, ¿se me está trabando? ¿Alguien más tal vez tiene ese problema, chicos? ¿Alguien más no se traba? Bueno, parece que tal vez es un poco tu internet. Esperemos que sea eso. La mayoría me dice que no, la verdad. Pero bueno, te lo vuelvo a repetir por si acaso no me escuchas. En ese caso simplemente decía lo siguiente, que tú te das cuenta que tú tienes 4 aves que están saliendo desde el mismo punto. En el eje de las Y prácticamente tienes la H, y en el eje de las X tienes obviamente los kilómetros. Lo que me está diciendo es cuál de las aves recorre más rápido su trayecto. ¿Cómo yo sé que un objeto recorre más rápido su trayecto? Cuando lo hace a mayor distancia, pero en el menor tiempo posible. ¿Quiénes son las dos aves que recorren mayor distancia? Obviamente Y y W. Pero ¿quién lo hace en el menor tiempo posible? Obviamente W. Es por esa razón que la respuesta correcta tiene que ser obviamente la tercera opción. Si se dan cuenta que es tan fácil que ni siquiera necesitábamos una clase para explicar esto de aquí, vamos a continuar. Ahora bien, en este caso ustedes se dan cuenta que vamos a tener un zoológico. Sí, vamos a tener un zoológico. Me dice, en un zoológico el cuidador no cierra adecuadamente la jaula de aves. La siguiente gráfica muestra el tiempo utilizado y la distancia recorrida. A ver, aquí se encuentra el tiempo y aquí se encuentra la distancia. De 4 aves, el ave P, Q, R y S. ¿De acuerdo? Me dice al escaparse, el ave que el cuidador podría recuperar más pronto es... A ver, vamos a identificar lo siguiente. Lo que me está pidiendo es cuál de las 4 aves el cuidador va a recuperar más pronto. En ese caso ustedes se dan cuenta que el ave que el cuidador va a recuperar más pronto tiene que ser el ave P. Sí, tiene que ser la respuesta a la tercera opción. ¿Pero por qué? Porque imagínense que, por ejemplo, ustedes tienen 2 perritos. Supongamos que ustedes tienen 2 perritos. Y supongamos que los 2 perritos escapan de su casa. Supongamos que viven en, no sé, por el Supermaxi. Supongamos que viven por el... ¿Perdón? ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, por supuesto. ¿Se te puso en negro tal vez, Ángela? A ver, Ángela, ¿qué problema tienes? Bueno, continuemos. Entonces, como les estaba mencionando, en este caso, imagínense que ustedes tienen 2 perritos, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que ustedes viven por el Supermaxi. Supongamos que ha pasado 1 hora desde que se separaron. Sí, supongamos que pasó 1 hora desde que se separaron. Supongamos que en esa hora, por ejemplo, un perrito llegó a San Sebastián. Y supongamos que en 1 hora el otro perrito llegó, por ejemplo, a Jipiro, ¿de acuerdo? Y supongamos que obviamente se viven en el Supermaxi. Entonces, esa es una pregunta. ¿A cuál de los 2 perritos ustedes podrían recuperar más pronto? En San Sebastián, ¿Y por qué? porque está más cerca. Exactamente. Entonces, ¿les importó el tiempo que haya transcurrido? No, les importó realmente la cercanía. Entonces, ustedes se dan cuenta que el que podrían recuperar mucho más pronto, obviamente, sería el perrito de Supermaxi. Perdón, de San Sebastián, disculpen. Entonces, acá sucede exactamente lo mismo. Ustedes se dan cuenta que tienen 4 aves y la ave que más pronto se puede recuperar no me importa el tiempo que haya pasado, porque en el mismo tiempo puede recorrer ese menor distancia y ese mayor distancia. Entonces, el que es más probable que yo encuentre más rápido sería de aquí, porque está más cerca. Entonces, por esa razón que el ave que ha recorrido menor distancia sería el ave P. La respuesta correcta tiene que ser la tercera opción. Eso sería todo. ¿Alguien, por favor, tiene alguna duda? ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta? ¿Sí podría repetir el ejercicio, por favor? Claro, por supuesto. Tú te das cuenta de lo siguiente. Tú te das cuenta que en el ejercicio te está diciendo que en el eje de las Y tú tienes el tiempo y en el eje de las X tú tienes la distancia. Tú te das cuenta que te está diciendo que se van a escapar 4 aves del zoológico. Lo que te está diciendo es el cuidador. ¿A cuál de las 4 aves podría recuperar más pronto? Sí, ¿a cuál de las 4 aves podría recuperar más pronto? Es el mismo ejemplo que yo te acabo de poner. Supongamos que tú vives por el Supermaxi, ¿de acuerdo? Por el Supermaxi. Un perrito se te escapó y está en San Sebastián. Y el otro perrito, por ejemplo, se te escapó y está en Jipiro. Pero para ambos ha transcurrido 1 hora. Puede que ese de aquí se quedó liendo por ahí cualquier cosa y ese de aquí puede que se esté corriendo también 1 hora. Tú te das cuenta que el tiempo es lo de menos. Entonces, ¿cuál es más probable que tú encuentres más rápido? Obviamente el perrito que está en San Sebastián. ¿Por qué? Porque obviamente tú te das cuenta que está mucho más cerca. Entonces, acá sucede exactamente lo mismo. ¿Cuál es el ave que puede recuperar más pronto? Pues el ave que está más cerca. ¿Cuál es el ave que está más cerca? Obviamente P. ¿Por qué? Porque ese es el que ha recorrido menor distancia. La respuesta tiene que ser aquí. No sé si te lo entendiste un poquito mejor ahí. Sí, ya, mejor. Perfecto, vamos a continuar. Listo, chicos, pasemos a la siguiente pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Miren lo que me dice. La siguiente gráfica muestra el tiempo utilizado, que aquí se encuentra el tiempo, y me dice según la distancia recorrida. Aquí se encuentra la distancia. Me dice de 4 participantes de una prueba de atletismo. De 4 participantes de una prueba de atletismo. Si los resultados se mantienen en la competencia, el participante que llegará en segundo lugar es... ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Cuál sería el participante que llegaría en segundo lugar? Exactamente, exactamente. Ustedes se dan cuenta que el que va a llegar en primer lugar va a ser ese, que obviamente recorre mayor distancia en el menor tiempo posible. Pero ustedes se dan cuenta que no me pide el primer lugar, me pide el segundo lugar. Entonces el segundo lugar tiene que ser el que recorre la misma distancia también en el menor tiempo posible, en comparación contra los otros dos. Esos de aquí recorren menos tiempo y menos distancia y se demoran más, a diferencia de R, que recorre prácticamente todo, pero se demora obviamente menos que los otros dos. La respuesta tiene que ser obviamente la tercera opción. Y para finalizar, vamos a resolver otro ejercicio porque el siguiente quiero que ustedes lo vayan practicando. Miren lo que me dice.
La siguiente gráfica indica las relaciones entre el tiempo utilizado, que sería h, y el recorrido, que sería obviamente los kilómetros. Ya saben que lo más importante es identificar dónde se encuentra prácticamente cada una de las variables. Miren lo que me dice, realizado por 4 vehículos. Lo que me pide es qué vehículo llegará como último. ¿Quién me puede decir cuál sería el vehículo que llegará como último? X. Exactamente. El vehículo que va a llegar como último va a ser X. ¿Por qué? Porque obviamente, entre los 4 autos, ¿quiénes nomás están recorriendo menor distancia? Los que recorren menor distancia, obviamente Z y X. Pero ¿quién se demora más tiempo? Obviamente X. Entonces, si se recorre menos distancia y mayor tiempo, pues se supone que va a llegar al último. La respuesta correcta tiene que ser, efectivamente, la última opción. Continuemos. En ese caso, bueno, por si acaso vamos a ver la 5. No, esa está súper fácil. ¿Y esta de aquí? También está súper fácil. Listo, chicos, entonces prácticamente eso sería todo con respecto a este tema. Los siguientes ejercicios va a quedar para que ustedes los practiquen.